Nos dice el problema, tres cargas puntuales como se muestran en el siguiente diagrama se encuentran, vamos a encontrar la fuerza resultante en la carga 1. Entonces tenemos este diagrama, aquí tenemos la carga 1 que es de 26 microcoulombs y tenemos la carga 2 y la carga 3. La carga 2 es de 15 microcoulombs y la carga 3 de 17 microcoulombs. Ambas están separadas de 21 milímetros y la otra de 19 milímetros. Sin embargo, aquí miramos que la carga 3 tiene un ángulo de inclinación de 57 grados con la carga número 1. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es realizar un diagrama de cuerpo libre de las cargas eléctricas tomando como referencia la carga que se pide en el problema. Aquí nuestra carga referencia es la carga 1 de 26 microcoulombs. Lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es eso de un diagrama de cuerpo libre? Es un diagrama donde podemos obtener los vectores, un diagrama de vectores. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las fuerzas que están interfiriendo entre la carga 1 y las otras dos cargas. La carga 1 está siendo repelida o siendo rechazada por la carga 2. Como ambas son de signo positivo, van a ser rechazadas. Y la carga 1 está siendo atraída hacia la carga 3 porque una es de signo positivo y la de otra es negativo. ¿Ok? Entonces, hacemos un diagrama de cuerpo libre. Este es un diagrama de cuerpo libre. En el medio, imaginemos que tenemos la carga 1 presente y vamos a ver lo que le está pasando con el sistema de fuerzas de esta parte. Entonces, la carga 2 está rechazando a la carga 1, lo que quiere decir que está siendo elevada hacia arriba. Entonces, vamos a insertar un vector que nos indica hacia qué dirección está yendo la carga 1. Y observemos que la carga 3 atrae a la carga 1 con un ángulo de 57 grados. Es lo que tenemos que marcar nosotros aquí. Tenemos el vector, vamos a marcar un vector de este lado hacia, imaginen que es hacia la carga número 3 con un ángulo de 57 grados. Y así quedaría presente nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto nos va a indicar cuáles serían los ángulos que vamos a trabajar. En el primero, en la carga o en la fuerza de Q1 a Q2, vamos a ponerle aquí fuerza 1, 2. No la conocemos, pero sabemos que tiene un ángulo de 90 grados. Tiene 90 grados de ángulo. Ok, vamos con la fuerza 2, 3. 1, 3, perdón. Tampoco la conocemos, pero sabemos que tiene un ángulo de 57 grados. Pero son 57 grados y lo vemos nosotros que están aquí en el cuarto cuadrante. Recordemos nosotros los ángulos. En la primera parte son 0 grados, en el segundo son 90, en el tercero son 180 grados y en el cuarto son 270 grados. Pero estamos desplazándonos 57 grados más. Entonces, no van a ser 57 grados en sí, sino que serían 270 más 57 grados. Entonces, el ángulo de la fuerza 1 y 3 no van a ser 57, sino que serán 327 grados. Entonces, ya teniendo esto como referencia, nosotros vamos a calcular las fuerzas de las cargas 1 y 2 y de las cargas 1 y 3 con la fórmula que hemos visto anteriormente. La voy a poner aquí presente.
Voy a poner aquí la fórmula, vamos a insertarla. Ok, insertamos la fórmula. Recordemos, la fórmula dice que la fuerza es igual a la constante de electricidad, la constante K, por la carga 1 por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. ¿Vale? Esta es la fórmula que vamos a estar usando. Entonces vamos a calcular la fuerza 1 y la fuerza 2 y con ello vamos a encontrar la fuerza resultante. ¿Ok? ¿Cómo encontramos la fuerza resultante? Recordemos un poco las fórmulas de fuerza resultante y cómo calculamos fuerza. Ok, va a ser así. Aquí. Muy bien. Entonces, para calcular fuerza resultante, primero tenemos que calcular las componentes de las fuerzas. Sería la fuerza en X, que recordemos que es la fuerza por el coseno del ángulo. También las fuerzas en Y, que sería la fuerza por el seno del ángulo. Ya teniendo esto, recordemos que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de las sumas de las fuerzas en X la suma de las fuerzas en X al cuadrado más la suma de las fuerzas en Y al cuadrado. Perdón. Ok. Ya teniendo esto, también debemos calcular el ángulo de inclinación de la misma fuerza. ¿Qué ángulo tiene la fuerza que estamos encontrando? Entonces sería, para encontrar el ángulo θ, va a ser igual a la tangente menos 1 de la suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X. ¿Okay? Entonces, así es como nosotros vamos a calcular el ángulo de inclinación y la fuerza resultante, la fuerza que resulta de las dos cargas que le están aplicando hacia la carga número 1. Entonces vamos a continuar, vamos a ver cuál es la cuál es la carga de la fuerza 1 y 2 y la fuerza 1 y 3 y vamos a calcular sus componentes. Ok, vamos a calcular la fuerza 1 y 2. Que sería utilizando la carga 1 y la carga 2. ¿Ok? Entonces, la carga 1 es 26 microcoulombs. Recordemos que micro, su prefijo es el por 10 a la menos 6. Entonces sería, recordemos la fórmula que dice que es la constante K, 9 por 10 a la 9. Por la carga número 1, que sería 26 por 10
por 10 elevado a la menos 6 por la carga número 2, 15 por 10 elevado a la menos 6. Entonces, todo esto va a ser dividido entre la distancia que hay entre ellos dos elevado al cuadrado. La distancia que hay es 21 milímetros. Recordemos que milímetros, el prefijo es por 10 a la menos 3, entonces sería 21 por 10, perdón, 21 por 10 elevado a la menos 3. Todo esto va a ser elevado al cuadrado. Lo voy a recorrer un poquito para que lo alcancen a visualizar. Al final se acomoda. Todo esto va a ser elevado al cuadrado. Y listo. Entonces, realizamos las operaciones. Multiplicamos todo en la parte superior, que sería 9 por 10 a la 9, por 26 por 10 a la menos 6, por 15 por 10 a la menos 6. Todo ese valor nos da como resultado 3.51. La fuerza 1,2 va a ser igual a 3.51 dividido entre el valor de 21 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Quiere decir que va a ser dividido entre 4.41 por 10 elevado a la menos 4. Entonces, realizamos la simplificación. La fuerza 1, 2 va a ser igual a 3.51 entre 4.41 por 10 a la menos 4. Nos queda que la fuerza resultante es de 7.959.18 newtons, porque recordemos que la fuerza se calcula en newtons. ¿Ok? Ya tenemos la fuerza de la carga 1 y 2. Ahora vamos a calcular la fuerza de la carga 1 y 3. Entonces, aquí está presente la carga 1 y 3. La distancia que hay entre ellos es de 19 milímetros. Entonces, vamos a ver, sería la fuerza 1 y 3 es igual Ok, vamos a ver, sería la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, que son 26 por 10 a la menos 6, por la carga 3, vamos a ver cuánto es el valor de la carga 3, 17 microcoulombs, que sería 17 por 10 elevado a la menos 6. Okay. Recordemos que todo eso va a ser dividido entre la distancia que tienen ellos elevado al cuadrado. La distancia de estos dos es de 19 milímetros. Van a decir, ¿qué pasa con el ángulo? El ángulo lo vamos a utilizar después. Entonces, la distancia que hay entre ellos es de 19 milímetros. Recordemos que el milímetro es por 10 elevado a la menos 3. Todo esto va a ser elevado al cuadrado. Y listo. Entonces, ya tenemos configurada la operación. Entonces, vamos a simplificar. Multiplicamos toda la parte superior. Sería 9 por 10 a la 9 por 26 por 10 a la menos 6 por 17 por 10 a la menos 6. Entonces,
al multiplicar toda la parte del numerador, nos da como resultado 3.978. La fuerza 1 y 3 va a ser igual a 3.978 dividido entre, vamos a multiplicar 19 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado. Sería 3.61 por 10 elevado a la menos 4. Simplificamos los datos, los valores. Un minutito. Ok, simplificamos los valores. Y resulta que la fuerza entre la carga 1 y 3 va a ser igual. Dividimos 3.978 entre 3.61 por 10 a la menos 4. Y nos resulta un valor de 11.019.39 newtons. Recordemos que la fuerza se mide en newtons. Entonces, ya tenemos los valores de la fuerza entre la carga 1 y 3 y entre la carga 1 y 2. Entonces, con esto vamos a sustituirlos aquí en nuestro diagrama de fuerzas para que lo tengamos presente y podamos configurarlo de la mejor forma. Entonces los voy a marcar de color amarillo para que lo alcancemos a percibir. Entonces la fuerza 1 y 2 es de 7.959.18 newtons a 90 grados y la fuerza 1 y 3 es de 11.019.39 newtons. ¿Ok? Listo. Entonces ya conocemos la fuerza 1 y 2 y la fuerza 1 y 3. Ahora vamos a calcular el valor de la fuerza resultante. Para eso primero tenemos que calcular las componentes que existen entre la fuerza 1 y 2 y la fuerza 1 y 3. ¿Ok? Utilizando las fórmulas de componente de fuerzas F de X y F de Y fuerza resultante y el ángulo de inclinación, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo quedarán estos datos. Ponemos aquí abajito. Voy a insertar una nueva fórmula. Ok, primero vamos a calcular la componente de la fuerza de la carga 1 y 2. Entonces, vamos a empezar. Ok, voy a insertar una ecuación. La fuerza en X, vamos a empezar con la fuerza 1 y 2. Recordemos la fórmula de la componente en X me dice que es la fuerza por el coseno del ángulo. Entonces, va a ser la fuerza son los 7.959.18 newtons. Va a ser multiplicado por el coseno del ángulo. Entonces vamos a ver qué ángulo tiene la fuerza 1 y 2. La fuerza 1 y 2 tiene un ángulo de 90 grados. Porque recordemos que la carga número 1 está siendo rechazada por la carga 2 hacia arriba. Vemos aquí la dirección de la fuerza, entonces está siendo rechazada hacia arriba. Por eso son 90 grados. 90 grados. Entonces calculamos el valor de esta multiplicación de 7.959.18 por el coseno de 90. Entonces nos resulta que es igual a 0. ¿Ok?
ya tenemos la fuerza resultante, perdón, la componente de la fuerza en X de la fuerza de la carga 1 y 2. Vamos a sacar la fuerza en Y, que es parecida a la fórmula, pero si en este caso no va a ser coseno, será seno. Entonces sería 7959.18 newtons por el seno de 90 grados. Realizamos las operaciones y nos queda que el valor de la fuerza es de 7959.18 newtons. ¿Ok? No se preocupen si en alguno de los datos nos queda el valor de 0 o nos da el mismo valor, no hay problema, nos puede dar los mismos valores o nos puede dar también valores negativos, no tengan pendientes si pasa eso, no hay ningún problema. Entonces vamos a continuar. Ya sacamos las fuerzas en X y en Y de la primera carga, de la carga 1 y 2. Ahora vamos a sacar las fuerzas en X y Y de la segunda carga, de la fuerza 1 y 3. Entonces la fuerza en X va a ser igual a la fuerza de la carga 1 y 3, que serían los 11.019.39. Esto va a ser multiplicado por el coseno del ángulo. Recordemos cuánto vale el ángulo de la fuerza 1 y 3. Su valor es de 327. 327. Entonces, realizamos las operaciones 11.019.39 por el coseno de 327. Nos queda como resultado 9.241.64. ¿Ok? Realmente el resultado es 0.6381, pero lo estoy redondeando a 2 decimales, entonces nos está quedando a 0.64. ¿Ok? Un momentito. ¿Ok? Ya saqué la componente de la fuerza en X de la carga 1 y 3. Ahora falta sacar el componente de la fuerza en Y de la carga 1 y 3. Entonces, serían los mismos 11.019.39 ahora por el seno del ángulo 327 grados. Esto nos queda como resultado menos 6.001.59 newtons. Ok, en el anterior no le puse los newtons. No se les olvide poner las unidades. Ok, listo. Entonces ya sacamos las componentes de las fuerzas en X y las fuerzas en Y de la primera, de la fuerza 1 y 2. Déjenme modificar un poquito el formato. Voy a hacer las columnas más pequeñas para que nos quepan una sola hojita. Perfecto. Ok, ya tenemos las fuerzas. Ahora lo que nos queda hacer, primero vamos a sumar las fuerzas en X y las fuerzas en Y para configurar nuestro vector resultante o nuestra carga resultante para saber en qué posición se encuentra. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la suma de las fuerzas en X. Recordemos, para indicar la suma, vamos a poner este operador llamado sumatoria o sigma mayúscula. La suma de las fuerzas en X, vamos a sumar todos los valores que sean de X. Por ejemplo, 0 y esto va a ser sumado más 9.241.59
9.241.64. Nos queda 9.241.64 newtons. ¿Ok? Ahora vamos a realizar la suma de las fuerzas en Y. La suma de las fuerzas en Y. Recordemos el operador sigma, fuerzas en Y. Va a ser igual a todos los valores de Y. En este caso son 7.959.18 más, perdón, en este caso es menos 6.001.59. Entonces, realizamos las operaciones 7.959.18 menos 6.001.59. Nos queda 1.957.59 newtons. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra carga se va a encontrar en el primer cuadrante. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Recordemos, el plano cartesiano tiene en él sus operadores, sus signos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el primer cuadrante, su signo es positivo, positivo. Quiere decir que tiene una carga, un signo en X positivo y un signo en Y positivo. En el segundo cuadrante, recordemos que es negativo, positivo. Se fue muy lejitos. En el tercer cuadrante, en este cuadrante de abajo, sus valores son negativo, negativo. Y en el último cuadrante, en el cuarto cuadrante, sus signos es positivo, lo ponemos por aquí, positivo, uno de más, positivo, negativo. Entonces, miramos las componentes, la suma de los componentes de las fuerzas en X y las fuerzas en y observamos que en este caso tenemos ambos signos son positivos. Este es positivo y este también es positivo. Por ende, quiere decir que se encuentra en el primer cuadrante nuestra carga número 1. Quiere decir que al momento de acercarla a la carga 2 y a la carga 3, esta va a ser rechazada o va a ser movida hacia el primer cuadrante. Entonces vamos a dibujar un vector en el primer cuadrante que nos indicará que sería el valor de la carga número 1. ¿Vale? Todavía no conocemos su valor, pero sabemos que se encuentra en el cuadrante número 1. Lo voy a poner de color rojo. No, para que se diferencie vamos a ponerlo de color verde. Un poquito de eso. Se nos cambió de color, vamos a ponerlo verde, grueso, un poquito más grueso. Ok. Y este sería nuestro vector de la carga número 1. Ok, que se encuentra en el primer cuadrante. Ok. Entonces, vamos a ver cuál es la fuerza que está ejerciendo la carga número 1 al momento de desplazarse al primer cuadrante. Para eso vamos a utilizar la fórmula de fuerza resultante.
fuerza resultante va a ser igual a la suma de las fuerzas en x al cuadrado más la suma de las fuerzas en y al cuadrado. Entonces, sería la suma de las fuerzas en x son 9000, perdón, primero la raíz cuadrada de 9241.64 elevado al cuadrado. Más los 1957.59 también elevados al cuadrado. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Primero elevamos los valores al cuadrado y los sumamos. Ok, nos da un valor de 89.240.068.50. 240.069.50. Entonces, ese valor lo vamos a sacar la raíz cuadrada. Entonces, la fuerza resultante es igual a, calculamos la raíz cuadrada de 89.249.068.50 y nos queda como resultado 9.446.70 newtons. ¿Ok? Esa sería nuestra fuerza resultante, la fuerza que resulta de la carga al momento de acercarse a la carga 1, a la carga 2 y a la carga 3. Entonces, ahora vamos a calcular el valor del ángulo. ¿Cuánta inclinación tiene este ángulo, este vector o esta fuerza en sí? Ok, el ángulo recordemos que era tangente menos 1 un momentito. Perfecto, así está mejor. Tangente menos 1. Lo voy a escribir otra vez. Tangente de la suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X. Recordamos la fórmula, acá está escrita. La suma de las fuerzas en Y entre la suma de las fuerzas en X. Las fuerzas en Y son 1957.59 entre la suma de las fuerzas en X, 9241.64. Entonces, simplificamos esta operación y resulta que el ángulo va a ser igual a tangente menos 1, 1957.59 entre 9241.64. Resulta un ángulo de 11.96 grados.
246 grados. Aquí está grado. Muy bien. Entonces, con esto concluimos el primer ejemplo de vector de carga resultante. ¿Okay? Entonces, voy a configurar bien el ángulo. Más o menos 11 grados sería por aquí. Y insertamos. Entonces, nos quedó que son la fuerza resultante 9446.70 newtons con un ángulo de 11.96 grados. Entonces, chicos, ahorita vamos a ver otro ejemplo para que nos quede muy claro. Lo voy a poner aquí para que lo alcancen a visualizar.